Señores, mucho ojo a esta semanita porque hay cosas muy tochas. Entre lanzamientos que han habido, actualizaciones a montones, algún anuncio, pero sobre todo hay una cosa que he añadido en este vídeo como primera vez. Es una parte de filtración que, como esto sea verdad, va a ser un verdadero bombazo. En fin, recordarte también que cualquier juego que salga en este vídeo para visores MetaQuest lo tienes más barato en la página mía de juegosquestbarato.com y además si los compras ahí, pues mira, a mí me estarías echando una mano directamente. Y que por otra parte, en el momento de publicación de este vídeo estaré en directo en mi canal de Twitch que tienes aquí debajo jugando al Contractor Showdown Exfil Zone por si te quieres pasar a saludar. Empezamos con el juego de las granjas, el Farming Simulator. Se lanzó esta semana un juego donde trabajaremos como hombre del campo. No te preocupes que no tendrás que hacerlo a mano, ya que podemos comprar diferentes vehículos para preparar la tierra, sembrar y recoger. No solo se queda en esto, porque también tendremos que hacerle mantenimiento a estos vehículos, pudiendo cambiarle piezas como las ruedas en nuestro taller y todo de forma manual. Es una gran noticia que un juego tan importante en su nicho llegue también a visores MetaQuest. El siguiente es All On Board, un videojuego muy original que quiere trasladar la experiencia de jugar a juegos de mesa con amigos, pero cada uno en su casita. El juego en sí es una herramienta social, por así decirlo, y dentro encuentras los diferentes juegos de licencias reales. Lo guapo de esto es que puedes jugar en entornos ambientados en el propio juego, y lo mejor aún es que tendrá soporte para mods, para que la gente adapte todos los juegos de mesa que quiera, aparte de las licencias oficiales que puedes comprar por separado. Un juegardo para PSVR y MetaQuest. Vamos con Detective VR, un videojuego de estilo narrativo y con toques de realidad mixta, donde tendremos que investigar un caso. Para esto iremos a la zona de los hechos, buscaremos pistas que después analizaremos en nuestro despacho. Además podemos ir viendo los testimonios de los diferentes sospechosos según vamos encontrando evidencia sobre ellos. Un título del cual le hice una review en el canal y que te dejo aquí arriba por si te interesa. El juego se lanzó para MetaQuest 3 y MetaQuest 3S. Otro juego que se lanzó esta semana es el Pixel Dungeon, un juego de mazmorras que se generan aleatoriamente y con gráficos estilo pixelado, que promete ser un verdadero desafío para los jugadores. Es un juego de toque fantástico con componentes de rol, donde podemos fabricarnos nuestro equipamiento y mejorar diferentes talentos de nuestros personajes. Además, el juego cuenta con más de 50 enemigos diferentes y tiene modo cooperativo de hasta 3 personas. Este juego llegó para visores MetaQuest. Por último llegó el Horror Simulator para MetaQuest, un juego de terror cooperativo al estilo del Phasmophobia, donde tendrás que colaborar con tus otros dos compañeros para descubrir a qué entidad diabólica se están enfrentando. El juego cuenta con una variedad amplia de puzzles, 3 mapas completos, 10 tipos de demonios, chat de voz y la posibilidad de ir personalizándote tu avatar con accesorios que vayas consiguiendo. Un juego para echarse una risa con colegas. Pues hasta aquí los lanzamientos de esta semana. Pasamos ahora con las actualizaciones, empezando con el Pavlov y Pavlov Shack, que han actualizado el juego añadiendo un mapa nuevo llamado Plaza Central, han metido más skins para las armas, solucionado problemas y una característica muy pedida por la gente que es el selector de mods en los lobbies, donde te permitirá elegir hasta 10 mods diferentes si yo no entendí mal. El siguiente, el galardonadísimo Batman Arkham Shadow, que lanza su última gran actualización, la 1.4, en la que meten 3 nuevos mapas para el modo reto, que además están inspirados en otros Batman Arkham, una dificultad mayor para el modo campaña y un modo de permadeath, es decir, que si mueres tienes que empezar el juego de nuevo, además de corregir un sinfín de errores. Otro que se actualiza es el Contractor Showdown, su modo de juego Exfil Zone, corrigiendo errores que te duplicaban las cosas en el kiosco, también que al poner varios accesorios cambiabas el retroceso del arma sin quererlo, y otro error con los accesorios también era que hacía que no funcionase bien las linternas. Undead Citadel también se actualiza para PC y Quest, solucionando diversos errores y en la versión de PC optimizando el rendimiento, además de añadir una configuración gráfica nueva que es la calidad media, antes solo tenía calidad baja o alta. Breaches recibe una actualización para los que se salen del arranque, aumentando las penalizaciones para prevenirlo, así que si eres de esa gente que le gusta abandonar cuando va perdiendo, que sepas que ahora te van a joder más.
Otro juego que se actualizó fue el Green Hell para MetaQuest y PlayStation VR 2, recibiendo sobre todo mejoras de rendimiento y arreglando los problemas de sincronización en partidas cooperativas que podían hacer que perdieses objetos o no estar en el mismo punto de misiones. Medieval Dynasty ha sacado un parche suculento de reparación de errores y ajustes. Entre ellos permite tener casas más grandes en el modo cooperativo, añade nuevas decoraciones y un sinfín de correcciones que te dejo el enlace en la descripción para que lo mires si te interesa. El penúltimo de esta lista es el Grim, que sigue creciendo, añadiendo un tutorial básico y arreglan un montón de problemas en las construcciones y las colisiones de esas partes. Y por último, el Tier 1 que intenta remontar después de su nefasto lanzamiento, mejorando los controles, sobre todo el giro, actualizaron el tutorial y corrección de bugs variados. Ojalá solo fuera esto lo que tuviesen que arreglar. Bueno, hasta aquí las actualizaciones. A continuación te cuento los anuncios y luego entramos de lleno con el bombazo. Empezamos con el anuncio de Silent North, o como le gusta decir, el DayZ de la realidad virtual. Ya tiene fecha de lanzamiento y no hay que esperar mucho porque saldrá el 20 de marzo para MetaQuest y PC. Eso sí, saldrá en Early Access, terminando su desarrollo a finales de año. Uno de coches, el Exocar por fin llegará a PlayStation VR 2 este mismo 6 de marzo. El Gore 2 también ha sido anunciado sin fecha, pero llegará para MetaQuest, PC y PlayStation VR 2. Y por último, el anuncio más tocho, a mi parecer, es que ya tenemos fecha para el esperadísimo Wanderer The Fragment of Fate. Y no habrá que esperar demasiado, ya que llegará el 27 de marzo. Apúntelo porque es un juegazo que va a salir en PlayStation VR 2, PC y MetaQuest. En fin, esto no acaba aquí, ahora vamos con lo gordo del vídeo. Así que prepárate para lo que te voy a contar, porque como esto sea real, va a ser espectacular. A ver, señores, vayamos por partes. Estos días han salido nuevas filtraciones acerca del visor que va a lanzar Valve, o supuestamente, porque todavía no hay nada anunciado, pero el que tiene el nombre en clave y que hemos estado viendo cosas durante estos años, llamado Deckard. Este visor se supone que va a ser standalone y que va a contar con la mejor de las tecnologías. De hecho, el precio de lanzamiento será de 1.200 € y además dicen que estarían vendiendo a pérdidas, así que a saber qué tiene eso. Por otra parte, también se han visto los mandos y junto a filtraciones que decían que el visor iba a también estar pensado para jugar a juegos planos en pantalla gigante. Tiene bastante sentido con estas imágenes, porque si nos fijamos, los mandos tienen una distribución de botones que se parecen a los de un mando clásico, además de tener una cruceta en el mando izquierdo. No sé muy bien cómo harán para la gente zurda, supongo que mapearás la cruceta como botones normales o qué sé yo, pero bueno, eso está ahí. Además, otro dato es que dicen que el sistema operativo de este visor va a ser una versión para VR del de Steam Deck, es decir, de la portátil. Tendrá el mismo sistema operativo, SteamOS, pero adaptado a realidad virtual. Además, es muy probable que el cacharro viniese con AMD, igual que la Steam Deck, pudiendo ser un visor bastante potente en su modo standalone. Es bastante interesante que venga con este sistema operativo, ya que podría ser que los juegos de realidad virtual de Steam funcionasen directamente de manera standalone sin tener que portearlo, eso sí, con menos calidad gráfica. Yo me imagino que será un poco como pasa ahora con la Steam Deck, que los juegos en la tienda de Steam te pone un cuadradito si está optimizado o no para Steam Deck. Además que no nos podemos olvidar que este visor va a seguir teniendo compatibilidad con PC. Bien, hasta aquí todo esto está genial, pero es que hay más cositas y cosas más gordas, creo yo. Para empezar, se ha encontrado en el código de una actualización de motor del Dota 2 y del Deadlock referencias a un tal Half-Life X. Es bastante común este tipo de referencias cuando hace una actualización de motor, porque de hecho esto ya pasó con el Half-Life Alyx y también con el Deadlock, sabiéndose que había algo ahí cocinándose mucho antes de que se lanzase. Bien, pues tirando de este hilo, parece ser que este Half-Life X se haría referencia realmente al Half-Life 3 y que estaría prácticamente terminado. De hecho, están en la fase de añadirle temas de reescalado como el AMD FSR 3, algo que se usa o que se añade cuando el juego está terminado. Cosas interesantes de esto sería que se supone que sería anunciado este mismo año y que este juego no sería en realidad virtual. Pero a raíz de esto se ha descubierto que hay otro Half-Life en desarrollo y que este sí sería en realidad virtual. Aunque también dice que parece que no se lanzaría al mismo tiempo que el visor, cosa que me extrañaría la verdad, pero bueno, ya veremos ni siquiera si esto existe.
También dice que este nuevo Half-Life VR sería más como una expansión, parecido a los episodios que sacó el Half-Life 2. Siguiendo por aquí, comenta también que estaría vinculado con el Half-Life 3, como si fuese una historia paralela que ocurriese al mismo tiempo. Y comentan que es muy probable que no manejásemos a Alyx, sino a Barney. A ver, como todas estas cosas, señores, hay que cogerlas con pinzas porque no deja de ser filtraciones y muchas veces pueden ser reales, pero puede incluso no llegar a salir nunca o simplemente cambiar en el paso del tiempo. Pero aquí hay bastantes temas que cuadran. Por ejemplo, que el visor tuviese un chip AMD tiene todo el sentido del mundo también porque ya han trabajado con la Steam Deck, con AMD. Y además de esto es que pueden usar técnicas de rescalado como el FSR3 y generación de frames, que esto estaría genial en realidad virtual, ayudando bastante al rendimiento del visor en manera standalone. También un nuevo Half-Life VR tendría todo el sentido si hay un nuevo visor de Valve, como hicieron ya con la Index y con el Half-Life Alyx. Y también tendría sentido que el personaje no fuese ninguno de los principales, que fuese otro personaje de la misma saga, pero que al final todas las historias pudiesen llegar al mismo punto. O simplemente usarlo como spin-off, donde vemos qué pasa con el resto de personajes, dándole pues más riqueza a ese mundo. Sea como sea, repito otra vez, todo esto son supuestas filtraciones que ha encontrado la gente en el código de las actualizaciones del motor gráfico Source 2 para Dota 2 y Deadlock. Esto, vuelvo a decir, hay que cogerlo con pinzas. Está bien que nos ilusionemos un poquito, pero no demos esto como que va a ser 100% así. Si por lo que sea finalmente se lanza este visor y esto va a ser así, hombre, pues puede ser una muy buena noticia para el PC VR, aunque también es cierto que hay que ver cómo compite o qué trae, porque estamos hablando que son 1.200 euros. A lo mejor intentan hacer de ese visor como una consola total, es decir, puedes jugar VR, puedes jugar juegos planos, una pantalla gigante, o sea, lo usas como un propio ordenador. Si eso fuese así, tendría muchísimo sentido y el precio estaría justificado, porque al final por 1.200 euros sigues jugando a tu biblioteca de Steam donde quieras y al tamaño que quieras. Eso sería brutal. También habrá que ver pues las tecnologías que tiene, la batería que tendrá, si de verdad va a ser así o qué más, pero la verdad que mínimo es ilusionante. En fin, señores, esto era lo que yo les tenía que contar esta semana. Me gustaría saber qué opináis ustedes, que me dejéis aquí los comentarios qué creen, si se creen esto, si no, si les gustaría, que no les gustaría, y de paso si les gustaría que añadiésemos este apartado de filtraciones más a menudo en este tipo de vídeos para, bueno, hacernos ilusiones con posibles cosas que puedan llegar. En fin, yo con esto me despido. Si les ha gustado el vídeo, dejar un fuerte like, suscríbanse para no perderse nada y dejarme un comentario bonito. Nos vemos en más vídeos y en directo.